tardes a todos. Seguramente por la lluvia lo irán llegando, siempre nos pasa en estos días de lluvia, ¿verdad? Pero mientras tanto, con mucho gusto les presento a Cielo María Ávila López. Ella es licenciada en Derecho y maestría en Derecho, con opción en Procesal Constitucional y Amparo, por la Facultad de Derecho de la UADY, y candidata a doctora en Ciencias Sociales, también de la UADY. Ha fungido como jefa del departamento y coordinadora de diversas secciones de la Secretaría Técnica del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública, que a lo mejor desaparece, ¿verdad? Pero bueno, ya hay trabajo ahí, es importante. Es autora y coautora respectivamente de las siguientes publicaciones: Teoría Económico-Ambiental y su vínculo con la dimensión social de la sustentabilidad en áreas naturales protegidas, lo cual es muy importante porque bien poca gente trabaja esas áreas. Y de la revista de la UAT, que es la Universidad Autónoma de Tamaulipas, es cierto. El otro es Realities and Pending Issues in the Scientific Research in Natural Protected Areas in Mexico, en una revista de Springer, muy importante. Fue acreedora del tercer lugar nacional del 10º premio de la investigación sobre sociedad civil, otorgado por el Centro Mexicano de la Filantropía y la Universidad de Anáhuac, en la categoría de maestría, con la tesis El principio de estricto derecho y la suplencia de la queja en materia de acceso a la información. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Marista de Mérida y es abogada consultora. Muchas gracias, adelante. Gracias. Buenas tardes, el día de hoy vengo a presentarles los resultados más importantes que arrojó mi trabajo de investigación que realicé con motivo de la tesis doctoral, que como bien mencionaron, estuve cursando en el doctorado de Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Yucatán. El día de hoy, esta ponencia le he denominado La política pública ambiental en Tancuché, reserva de la biosfera de los Petenes, discursos disociados. Como primer punto, lo que quiero hacer es tratar algunas cuestiones para contextualizar pues la plática que vamos a tener el día de hoy. Tenemos que las áreas naturales protegidas son estas zonas donde los ambientes originales no han sido modificados o alterados por la actividad del hombre, o bien necesitan ser restaurados o preservados. Existen diferentes categorías de áreas naturales protegidas, dentro de ellas tenemos la figura de la reserva de la biosfera. En específico, yo trabajé con la reserva de la biosfera de los Petenes. Al respecto, la política pública ambiental lo que busca para estas zonas es lograr el desarrollo sustentable, mismo que se integra por tres dimensiones: la económica, la ambiental y la social. Como les mencioné, trabajé en la reserva de la biosfera de los Petenes, pero en específico con la comunidad de Tancuché, que corresponde al municipio de Canquini, que según el último censo arrojó una población de 1.006 habitantes. Podemos ver aquí en el mapa donde se ubica, tenemos aquí la zona intocada de los Petenes, y podemos ver en estas líneas en rojo todas las comunidades aledañas que tienen esta interacción económica, ambiental y social con la reserva, siendo Tancuché la que se encuentra aquí marcada con rojo. Bueno, ¿cuál es la problemática a grandes rasgos que trató la investigación? Yo abordé la inclusión aparente de la dimensión social del desarrollo sustentable en el aprovechamiento de recursos naturales por parte de la política pública ambiental en las áreas naturales protegidas. ¿Esto qué quiere decir? Cuando estas áreas son declaradas, el objetivo es conciliar la conservación de la biodiversidad con el aprovechamiento de recursos naturales, como tomando en consideración, a la par que se imponen una serie de restricciones al uso de recursos naturales, los intereses, necesidades y beneficios económicos de las poblaciones. ¿Por qué? Porque parte de uno de los objetivos o finalidades de estas zonas es impulsar el desarrollo de actividades urbanas, es decir, actividades en torno al manejo y aprovechamiento de recursos naturales para favorecer a las poblaciones, y entonces que estas zonas también se conviertan o signifiquen para ellas un espacio de oportunidades favorables en cuanto a beneficios económicos. Además de que históricamente son poblaciones que han habitado ahí previo a esta declaración y que dependen de los recursos económicos para subsistir.
A grandes rasgos, las actividades que integró esta investigación se dieron en dos momentos o dos grandes ejes. En un primer momento, lo que hice fue un análisis documental de la política pública ambiental de 1970 a 2016, abarcando un total de 8 periodos presidenciales de 48 años, y se analizaron un total de 221 documentales, que si las clasificamos, son documentales institucionales u oficiales. ¿Esto qué quiere decir? Son documentos que crea la autoridad en el ejercicio de sus atribuciones o funciones y que se encuentran en fuentes determinadas, como es el caso del Diario Oficial de la Federación, el Periódico Oficial del Estado de Campeche. Y a grandes rasgos, si podemos hablar de una clasificación de estos documentos, se abordaron exposiciones de motivos, resoluciones, informes financieros, planes nacionales, estatales y municipales de desarrollo, programas en materia ambiental, diferentes iniciativas de ley, reglamentos, etc. Luego, tenemos en un segundo momento, para contrastar los resultados que arrojó la política pública ambiental, se hizo un trabajo de campo, trabajo etnográfico en la comunidad de Tancuche, en donde se abordaron un total de 19 entrevistas semiestructuradas, en donde los entrevistados tuvieron una edad promedio de 54 años, todos mayablanes. ¿Por qué se utilizaron dos ejes? Bueno, el fin fue para contrastar. Mientras el primer eje tuvo como intención desentrañar cuál fue la tendencia que ha encerrado la política pública ambiental en su diacronía para con las tres dimensiones del desarrollo sustentable, el segundo eje nos iba a decir, a manera de contraste, bueno, cuál es la realidad en la que se encuentra inmersa una de las comunidades que habita un área natural protegida. En este primer eje tenemos los resultados de la investigación documental y la pregunta que se abordó es cómo han sido las políticas públicas ambientales para el aprovechamiento de recursos naturales en estas zonas de 1970 a 2016. Se parte de 1970 porque fue la década en la que a nivel internacional la cuestión ambiental adquiere relevancia y México, en respuesta a ello, emite sus primeras leyes ambientales, como fue la Ley Federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental, posteriormente la Ley Federal de Protección al Ambiente, que es el antecedente directo a la actual legislación, que ahorita vamos a hablar de ello. Respondiendo a esta pregunta, nos encontramos con que la política pública ambiental lo que ha buscado en su diacronía a través de todo este periodo es ir abarcando progresivamente las tres dimensiones del desarrollo sustentable. Es decir, la política pública ambiental, al menos a nivel documental, discursivamente ha cumplido con acatar estas tres dimensiones, como vamos a ver a continuación. Como les mencioné, se analizaron un total de 221 documentales. Obviamente, hablar de ese análisis tan extenso pues nos llevaría a varias sesiones. Entonces, lo que hice aquí para la sesión del día de hoy fue una síntesis muy pequeña para que nos demuestra lo que les afirmo de que las tres dimensiones fueron abordadas exclusivamente por la política pública ambiental. Tenemos en un primer momento, de 1970 a 1982, como ya les había mencionado, que se emiten las primeras leyes ambientales. La Ley Federal para prevenir y controlar la contaminación ambiental en el 71 y la Ley Federal de Protección al Ambiente en el 82. Sin embargo, estas normas tuvieron una tendencia dirigida a erradicar la contaminación ambiental, es decir, tuvieron un enfoque sanitario orientado hacia la salud pública. Esto dejó acéfalo el marco regulatorio para áreas naturales protegidas. Lo más que tocaron estas leyes a estas zonas fue mencionar que en ellas lo que se debía de buscar era erradicar la contaminación en ellas, pero en sí no fue un marco regulatorio específico para estas zonas. De 1982 a 1988 tenemos un suceso internacional muy importante que fue la emisión del informe Brundtland, o Nuestro Futuro en Común, como se conoce en español, en donde se habla por primera vez el concepto de desarrollo sustentable, entendiendo como aquel que permite satisfacer las necesidades de generaciones actuales, pero sin menoscabar o dar la posibilidad de que generaciones futuras puedan hacer lo propio. A calor de este acontecimiento internacional, México hace una reforma constitucional a su artículo 27 e integra un concepto muy interesante que es el de equilibrio ecológico.
Lo que se pretendía, según las iniciativas, al introducir este concepto de equilibrio ecológico, es abarcar y regular otra serie de conceptos, es decir, la conservación ambiental, la contaminación, el aprovechamiento de recursos naturales y las áreas naturales protegidas, pero también la promoción de la participación comunitaria en ellas. Es así que con motivo de esta reforma constitucional es emitida la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que norma por primera vez en lo particular a las áreas naturales protegidas. Y como dije, también crea una sección específica para la promoción de la participación comunitaria en ellas. Otro suceso importante en este periodo es el que se emite el Programa Nacional de Ecología. En este Programa Nacional de Ecología se señaló la importancia de ir decretando áreas naturales protegidas en distintos puntos de la República, siendo que se puso especial énfasis en el sureste del país, en específico de la zona de Petenes. No obstante que se hizo este señalamiento en 1982, no es sino hasta 1996 que se logra que la zona de Petenes primero sea declarada como área natural protegida y hasta 1999 como reserva de la biosfera, como ahorita vamos a ver a continuación. De 1988 a 1994, Campeche emite su propia ley ambiental y lo hace a semejanza y a manera del espejo de la ley GEPA, que quiere decir en idénticos términos, obviamente solo que dentro de su jurisdicción, habla de la regulación de las áreas naturales protegidas y abarca a través del concepto de equilibrio ecológico la regulación de la conservación de la biodiversidad, el aprovechamiento de recursos naturales y la contaminación ambiental. De 1994 a 2000 sucede una cuestión muy importante. La materia ambiental logra su institucionalización. ¿Qué quiere decir? No obstante, ya teníamos por fin una ley ambiental en particular y que normara las áreas naturales protegidas. A nivel de Secretarías de Estado, la Semarnat elige un organismo responsable en particular de estas zonas, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, conocida como CONAM, y además en esta época se crea la Reserva de la Biosfera de los Petenes. Como había mencionado, en un primer momento, en 1996, se le declara como zona de protección especial de flora y fauna silvestre y acuática, y hasta el 99 es que se le eleva a la categoría de reserva de la biosfera. Luego, en este periodo más extenso, del 2000 al 2016, la CONAM empieza a aplicar una serie de programas que fueron diseñados ex profeso para orientar recursos económicos a las poblaciones que habitasen áreas naturales protegidas. Estos fueron los PRODES o PROCODES, que son los programas de desarrollo rural sustentable, que luego cambiaron de nombre a programas de conservación para el desarrollo sostenible, y también se implementaron o aplicó la CONAM los programas de empleo temporal. ¿En qué consistían estos programas? En cuanto a los primeros PRODES o PROCODES, lo que se hizo fue orientar una serie de recursos económicos a las poblaciones que habitasen en áreas naturales protegidas para apoyar el impulso y desarrollo de proyectos productivos en torno al aprovechamiento de recursos naturales. Mientras que el PET, por su parte, lo que hizo fue otorgar jornales a las poblaciones insertas en áreas naturales protegidas que realizaran actividades en torno al saneamiento ambiental. Y bueno, en cuanto a este punto, voy a hacer un paréntesis. Tenemos que cuando el área de los Petenes fue declarada en 1996 como zona de protección especial de flora y fauna, trajo aparejado, como se advirtió en el periódico oficial del Estado de Campeche, un estudio muy interesante. En este estudio se hizo énfasis en que, a fin de beneficiar económicamente a las poblaciones insertas en la zona de los Petenes, era necesario desplegar una serie de acciones para ayudarlas. Entre ellas estuvieron estas. Uno, se habló de realizar numerosas rutas turísticas por los cascos de las haciendas ingenieras, contando una serie de relatos sobre los antiguos mayas que habitaban la región, sobre cómo utilizaban sus recursos naturales. Se hablaba igual de actualizar o tener una infraestructura adecuada para las instalaciones del balneario en el remate. Y un punto muy importante, cuando la comunidad de Tancuché se habló de que iba a ser el punto o el centro en donde se iban a tener instalados una serie de servicios,
restaurantes, tiendas de artesanías, farmacias, alojamiento, etc. También se hablaba de que se iba a hacer esta ruta hasta llegar a Isla Arena, en donde se iban a tener también restaurantes para los turistas. Esto es necesario que nos quedemos con ello en un paréntesis, porque ahorita con el contraste del trabajo etnográfico lo voy a traer a colación. En cuanto a los recursos PRODERS y PROCODES de 2000 a 2016, según los informes financieros que fueron proporcionados a través de la plataforma de transparencia, se advirtió que de la inversión total federal a Tancuché le correspondió 1.637.862 pesos, lo cual representó el 0.07 de la inversión total. Y también reportaron estos informes que se beneficiaron a un 22% de la población, recordando que está integrada por 16 habitantes. Aquí me atreví a hacer un pequeño ejercicio o supuesto aritmético para sentar las bases al final de la sección, que voy a hablar de una serie de conclusiones. Si nosotros hablamos de un supuesto aritmético en el que dividimos el total de recursos que estos programas orientaron a Tancuché del 2000 al 2016, distribuido equitativamente entre los 1.006 habitantes que tienen, tendríamos que en el caso de PRODERS y PROCODES a cada uno le hubiera correspondido en este periodo de 16 años 1.628 pesos con 0.09 centavos y en el caso del PET de 209 pesos con 15 centavos. Esto hace cuestionar si estas cantidades realmente resultarían suficientes para impulsar un proyecto productivo que permita generar ingresos para subsistir. Y bueno, ahora pasamos al siguiente eje, donde se hizo el trabajo del campo o el trabajo etnográfico. La pregunta que se abordó es cómo han sido adoptadas las políticas públicas ambientales por las poblaciones mayas de la Reserva de la Biosfera, obviamente focalizado en el caso de Tancuché. Lo que se advirtió es que han tenido que recurrir a la diversificación de actividades. Y como parte de esta diversificación, la tendencia ha sido que se han reducido las actividades del sector primario y han tenido que introducir actividades del sector secundario y terciario, lo cual resulta distinto a lo que el discurso promete las áreas naturales protegidas. Vamos por partes. En cuanto a la dimensión social y las percepciones que tienen los habitantes de Tancuché, se les preguntó cómo se enteraron de la existencia de esta reserva. Al respecto, el 26% dio manifestaciones diversas en torno a que se enteraron por conversaciones entre miembros de la comunidad, vecinos, familiares, y otro tanto porque empezaron a haber señalamientos y letreros que así lo indicaban. Un 11% dio información muy específica y fue la excepción. Este porcentaje de los informantes señalaron datos específicos sobre el año en que se creó la reserva, el año en que se eleva el año en que se creó el área natural protegida, el año en el que se eleva la categoría de reserva, e incluso dieron el nombre del director responsable de la reserva. Pero la mayoría de los informantes asoció la primera vez que se entera de la existencia de la reserva, con que esta área que siempre han habitado, que ahora se declara como reserva, gracias a unos trabajos por los que se les dieron apoyos que fueron de brechas cortafuego con mesuras. ¿En qué consiste este trabajo? Este trabajo consiste, según lo relataban los informantes, en retirar todo el material vegetativo que se va acumulando en franjas que van rodeando al ejido, que obviamente se crean para evitar incendios. Señalaron igual que estas brechas cortafuego forman parte de sus obligaciones como ejidatarios, pero que durante un periodo de 5 años, del 2002 al 2017, se les otorgaron apoyos por hacer estas actividades. Al respecto, o para concretar esto, tenemos la manifestación del siguiente informante. Esto nos apoya. Íbamos a mesurar las brechas como ejidatarios obligadamente, las guardarrayas. Antiguamente nosotros no recibíamos ninguna clase de apoyo, era obligación del ejidatario ir a limpiar todo su ejido como en la zona de las brechas. Cuando surgió la reserva, ahí empezamos a ver los recursos, pero antes de eso no. Esto ha traído una percepción un tanto distorsionada por parte de la población, porque ahora están renuentes a realizar esta obligación como parte de los ejidatarios si no se les paga. Entonces están asociando tareas de conservación con un pago respectivo. De hecho, muchas de sus manifestaciones fueron: yo sí quiero cuidar al medio ambiente, pero que me paguen por ello.
Ese es el fenómeno que trajo el otorgar estos apoyos. Luego, en cuanto al contacto que se advirtió entre los responsables de la reserva y la comunidad, se observó lo siguiente. El 63%, que fueron la mayoría de los informantes, señalaron que no tienen un contacto directo ni personal, que nunca han tenido esa oportunidad, que todo es a través del comisario ejidal, es el puente de comunicación. Según esto, toda la información que manejan las autoridades se le da al comisario ejidal, el comisario ejidal hace una serie de reuniones cuando así lo considera y socializa la información. Un 16% dice que no les invitan a participar en las juntas porque se necesita ser ejidatario. Un 5% dicen que no acuden porque muchas veces no entienden lo que se dice en estas juntas. Al tratar de abordar este tema, me di cuenta que a lo que se referían es que ellos hablan español, pero hablan un español básico. Entonces a veces no manejan conceptos o tecnicismos y es ahí donde viene el comentario de que no entienden lo que se dice en las juntas. Un 16%, que fue la excepción también, dijeron que sí han tenido contacto directo, pero resulta que este 16% se trata de aquellos informantes que han sido notoriamente beneficiados con apoyos. Son también aquellos que tienen información específica de la reserva y también resultan ser los únicos que reportaron haber participado en juntas previas a la declaración de la reserva, en donde dijeron que los temas que se trataron fueron la delimitación o los terrenos que iba a abarcar el área natural protegida y que también desde ese entonces se les habló que iba a haber un periodo de 5 años en los que se les iban a otorgar apoyos por realizar las brechas contra el fuego. Como podemos ver, son informantes que son la excepción a la regla y que tienen información privilegiada, a diferencia de los demás. En cuanto a cómo percibieron los informantes su vida antes y después de la reserva de la biosfera de los Petenes, observamos primero este contraste. Un 16% dice que notan un mayor cuidado con la naturaleza. Señalaron incluso que hay áreas que están más enverdecidas, pero tenemos que considerar que el trabajo de campo yo lo hice en 2018, antes de este incendio de grandes magnitudes que aconteció hace poco en abril. Un 42% dicen que notan que existen un poco más de programas. Sin embargo, dijeron que aún notando que existen más programas, no todos han sido beneficiados, han sido muy pocos, pero además los informantes no se refirieron a los programas que fueron creados en su proceso para habitantes de áreas naturales protegidas. Esto es por exponer, sino se refirieron a programas diversos, como apoyos por baja captura, los apoyos que se dieron por la realización de brechas contra fuego, PROBAN, etc. Y un 42% hizo énfasis de que toda la región sigue igual. Sigue el desempleo, no hay ingresos y fuentes de trabajo, e hicieron mucho énfasis en que incluso ahora tienen restricciones en cuanto a la caza y a la tala, y reportaron una situación crítica en cuanto a la pesca que ahorita vamos a tratar. En este punto, cuando los informantes fueron relatando sus puntos de vista, llamó la atención que tendían a hacer un comparativo de cómo es su vida actualmente y cómo era su vida cuando trabajaban en la estación de Petenera. Y tendían a relatarlo añorando esa época. Señalaban que si era un trabajo duro, era un trabajo difícil, incluso llegaron a ponerle la etiqueta de que era un trabajo de esclavos, pero que lo añoran. Que lo añoran porque al menos de lunes a sábado tenían trabajo y tenían un sueldo poco, pero seguro. Tenemos esta manifestación para ejemplificar lo que acabo de decir. La gente lamenta mucho por haber terminado la hacienda. De lunes a sábado había trabajo, poco, pero hay. Ahora, ¿quién te contrata? Estamos libres. Yo trabajo por mi cuenta, jamás he tenido un sueldo fijo. Yo soy como el colibrí de flor en flor. Esta ha sido mi vida hasta el día de hoy. Llama la atención esta frase de yo soy el colibrí de flor en flor, porque precisamente en el relato que me estaba haciendo el informante se refiere a la diversificación de la cantidad de actividades que tiene que realizar para hacerse de ingresos y subsistir. También, en cuanto a la tala, este tiempo cortábamos guano y madera, hoy no se puede cortar. Y ojo con la pesca. Todos los informantes que se referían a la pesca hablaban de que esta se encuentra menoscabada y que ya no deja los ingresos que dejaba años atrás.
Señalaron diversos factores. Uno, que hay más pescadores. Dos, que no se respetan las vedas. Y tres, que incluso un factor como es el aumento del precio de la gasolina los ha venido a perjudicar. La pesca de antes había bastante porque había menos tripulantes. Ahora con toda esa lanchería ya se está acabando, entran depredadores, no respetan las vedas. Ahorita vamos a profundizar en estos puntos cuando hablemos de la dimensión ambiental. Y bueno, en cuanto a las alternativas de subsistencia, aquí un paréntesis. Por alternativas de subsistencia en la investigación se consideraron todas las actividades económicas, sin importar el sector de cual viniera, a las que se tienen que realizar los informantes para hacerse de ingresos y subsistir. Y vimos esta tendencia. Antes de la creación del área natural protegida, imperaron las actividades primarias. Después, sí es cierto, siguen imperando, pero hubo una disminución considerable. Y no solo eso, mientras que las secundarias y terciarias eran excepciones antes de la creación del área natural protegida, hoy han aumentado considerablemente y forman parte de su diversificación. Tenemos, a manera de lista, antes de la creación de la reserva se dedicaban principalmente al Enequén. El Enequén, el trabajo de la hacienda, finalizó entre 1972 y 1980. El decreto fue del 72, pero siguieron trabajando unos años más y se reporta que hasta 1980 ya no había trabajo en la hacienda. Esto los fue llevando a realizar otras actividades, como es el caso de la pesca en Isla Arena, el corte de madera, de guano, leña, caza, principalmente de venado, carpintería, agricultura. Excepcionalmente hubo un caso de empleos en el municipio de Calquiní y la milpa que no dejan para autoconsumo. Después de la creación de la reserva, vemos que hay como labores las artesanías de jipí, la pesca, pero ya se reporta una pesca menoscabada, el corte de guano, leña, la agricultura, y podemos ver cómo se insertan nuevas actividades en su día a día, como es el caso de la albañilería que realizan en Mérida, porque dicen que en Mérida se les paga mejor, la maquiladora, en el caso de las mujeres, que las hace, vamos a llamar como migración temporal, porque se van en el día y regresan en la noche, a diferentes maquiladoras de Tepacán y Jalachó principalmente, trabajos en el remate y la milpa para autoconsumo que no han dejado de realizar porque esto les provee un alimento. En cuanto a los trabajos en el remate, estos trabajos se dan principalmente en temporadas altas o vacacionales y funciona de la siguiente manera. Los interesados en la comunidad que quieran ir a trabajar en estas temporadas altas, se hace un listado para dar un orden de prelación. Entonces, cada 2 días se elige en ese orden a 12 personas que van a hacer diferentes tareas, desde acomodar mesas, sillas, limpiar, cobrar, etcétera, en el remate, y los ingresos se dividen y aproximadamente reportaron que reciben entre 200 y 300 pesos por 2 días. Ahora, esa lista de prelación es tan larga que, por ejemplo, me comentaba un informante, a mí me tocó trabajar el año pasado y no me vuelve a tocar hasta dentro de 10 años. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál fue la tendencia que pude advertir en cuanto a las actividades económicas y a lo que se han tenido que adherir la comunidad de Calpuché para hacerse de ingresos? Principalmente tenemos la diversificación, que es esta que tenemos acá, pero también hay un fenómeno muy interesante que es la diversificación de actividades entre contras, en donde la mujer juega un papel muy importante, y tenemos el clásico ejemplo donde si el hombre es pescador o se contrata como albañil, la mujer está en la comunidad tejiendo el hipí y haciendo artesanías y de alguna manera aporta para el ingreso familiar. También estuvieron las labores en ciudades aledañas, como ya he mencionado, en el caso de la albañilería y el trabajo en maquiladora, pero esto se da por lo general con las generaciones más jóvenes, que son las que deciden emplearse en estas labores. Y excepcionalmente no hay diversificación, pero estas son las excepciones a la regla y ahorita vamos a hablar de ellos. Y todo esto combinado a que se han recibido apoyos gubernamentales o no. Al respecto de mis informantes claves, el 26% declararon que no han recibido ningún tipo de apoyo gubernamental y un 74% declararon que sí. Sin embargo, de este 74%, solo un 28% resultaron provenir de apoyos de Propodes OPE, que
son los programas creados ex profeso para atender a poblaciones de áreas naturales protegidas. Y los demás apoyos que se reportaron fueron de programas diversos, por brechas contra fuego, por campo, ayudas por baja captura, etc., que se caracterizan por un único pago anual, ¿correcto? Ahora, fueron 4 de los 19 informantes claves a los que se asociaron a haberles otorgado apoyos de PROCODES OPE. Tenemos el primero de ellos, que es uno de los más destacados en la región, que ha recibido en diferentes ocasiones sumas bastante considerables que le han permitido desarrollar este proyecto de apicultura, y lo ha podido desarrollar también, que al día de hoy es el ingreso que tiene, ya no tiene necesidad de seguir diversificando actividades, y lo formó. Aquí hablan de 6 beneficiarios, son miembros de la familia, es un grupo familiar el que eligió este proyecto. En contraste, tenemos uno más de uno de los informantes que junto con 20 personas hizo un grupo para solicitar apoyos para que se construyera este establecimiento de artesanías. La situación que aconteció con este proyecto es lamentable, porque sí se les dieron los apoyos para la construcción y para esta infraestructura, pero ya no se les otorgaron más apoyos para invertir en materia prima, hacer artesanías, comercializar y vender. En otras palabras, nunca ha funcionado. Nunca ha funcionado. Cuando se le preguntó al informante si volvieron a solicitar apoyos, él señaló que como grupo se desintegraron, ya no quisieron volver a pedir apoyos. Él los solicitó y dice que así no se dio. Tenemos un informante más que se asoció en alguna parte proporcional a apoyos que se han dado con motivo de apicultura, porque es apicultor, y así lo declaró él. Y además con PROCODES que se otorgaron para realizar trabajos de fibra de la lengua de vaca, que es una fibra vegetal que es la sansevieria, y porque además se observaron herramientas y algunos utensilios que han podido adquirir a través de los apoyos que se le han dado. Tenemos el caso también de un informante más, que es el único al que se pudo vincular con apoyos entregados por el PET, por la realización de saneamiento ambiental en la región. Y tenemos uno más, que si bien no es de PROCODES OPE, llama la atención por la infraestructura que tiene, es sobresaliente en la región. Es el caso de este restaurante que pudo construir el informante por apoyos que recibió de CDI. ¿Qué servicios da? Aparte del servicio de restaurante, también da el servicio de guía. También tiene dentro de sus instalaciones una piscina, cobra por entrar a bañarse en la piscina. Y también tiene acondicionada una pequeña cabaña en donde se pueden disponer de 4 a 6 hamacas, que es el único alojamiento de la región. Pero lo curioso de este informante es que, a diferencia del primer informante de apicultura, este sigue diversificando actividades. ¿Por qué? Él dice que todavía se dedica a la milpa para autoconsumo y a la apicultura, porque es poca la afluencia de visitantes. Y así fue, se pudo corroborar con la estancia que se hizo en campo, que en promedio se registraron, cuando no es temporada vacacional, se registraron de 2 a 3 visitantes. 1, no son turistas, y 2, casi siempre son estas personas que van abasteciendo las tiendas de la región y lo usan pues como cocina económica. Y además ha tenido que implementar en el interior del restaurante un pequeño exhibidor que funciona como tienda para vender botanas, refrescos, papas, sabritas, no sé. Ahora, en cuanto a la dimensión ambiental, cuando se les abordó sobre qué opinaban sobre los cambios que trajo la reserva en actividades como flora y fauna, resultó contrastante. El 37% dice que no se respeta la naturaleza, un 37% dijo que sí, pero un 26% siguió haciendo énfasis a las limitaciones que hay en tala y caza, y también la situación o crisis en la que se encuentra la pesca en Isla Arena, que ha sido el lugar en donde históricamente se han empleado para obtener ingresos. Al respecto, se observaron o desprendieron de los relatos de los informantes diferentes conductas. Por ejemplo, se habló que bajo la premisa de necesidad
reconocieron que han tenido que quebrantar ciertas restricciones para sostenerse. Este es el caso de la caza, y este es un ejemplo que dice lo siguiente. Muchas veces decimos que sí apreciamos a los animales silvestres, pero cuando tus hijos sienten hambre, desgraciadamente tenemos que cazarlos para poder comer. Mientras no haya empleo y forma, interés de los gobiernos de darle empleo a la gente, las reservas no se van a poder conservar, porque hay muchas personas que usan una pistola para robar a otras, pero si tienes la naturaleza para explotarlo, ya eso se tiene que dedicar, porque todos tenemos que comer. En cuanto a la pesca, se enfatizó la depredación y cómo no se respetan las vedas. Tenemos esta manifestación de ejemplo. La pesca del pulpo son 3 meses, agosto, septiembre y octubre. Ya el mes de noviembre legalmente deberían de cortar, pero ¿qué hace la gente? El pulpo se saca con cordel, pero viene el buzo, el depredador se mete en su cuevita y con todo y la cría, vámonos. Y también enfatizaron el elemento que les mencioné hace rato, que incluso el aumento en el combustible o en la gasolina nos ha afectado. Porque en la pesca en estos tiempos la gente va y no gana nada. La gasolina está muy cara. Les pagan 25 pesos el kilo de cazón y está 20 el litro de gasolina. Dice, ¿cuánto le vas a ganar? 5 pesos, no ganamos nada. También, en cuanto a la tala, se advirtieron 2 conductas opuestas, podríamos decirlo así. Por un lado tenemos conductas que conforme fueron narradas o descritas, encuadran en una actividad ilícita o clandestina, pero que realizan siempre bajo la premisa de la necesidad. Tenemos esta que dice, yo he trabajado el corte de guano, ¿qué es lo que nos obliga? A talar guano donde no debemos, la necesidad nos obliga. Este no debemos se refiere a la intocada o de los petenes. Casos como estos o descripciones como estas activan o encuadran en este círculo vicioso de necesidad versus depredación. ¿Por qué? Porque bajo la premisa de la pobreza o la necesidad se excusan y justifican la explotación de recursos naturales en zonas prohibidas que invariablemente van a conllevar a un deterioro ambiental. Y tenemos el otro lado de la moneda. Todas las leyes presentan un fenómeno que podemos denominar como márgenes de la ley o excepción a la norma. Quiere decir que bajo ciertas condiciones se permite aquello que en un principio la norma prohibía. En el caso de la tala, ¿cuáles son las condiciones para activar estos márgenes de la ley? 1, que no se realicen zonas intocadas del petén. Y número 2, que el producto de la tala sea destinada al autoconsumo o la subsistencia. Este es el caso de este informante que señala. Mayormente utilizamos leña, pues pura de patio. Le decimos de patio porque está detrás de tu terreno. Descripciones como las del informante hicieron denotar que la tala en Tancuché es informal, no es organizada y no tiene, quienes lo realizan en la comunidad no tiene mayor comercialización que venderla dentro de los mismos miembros de la comunidad a aquellos que no tienen gas y utilizan la leña. Entonces, en estos casos, este es un buen ejemplo de cómo funcionan o se activan la excepción a la norma o los márgenes de la ley. Asimismo, como parte de la dimensión ambiental, los informantes señalaron la presencia de quemas habituales en la región. A su juicio, señalaron que hay 3 causas principales. 1, cuando la gente quema sus milpas y se sale de control este incendio. Y 2, que son intencionadas. Algunos informantes señalaron que se realizan con intención estas quemas para perjudicar los apiarios o abejas de otras personas, pero también para favorecer la caza, porque al hacer estas quemas lo que haces es ir encasillando a la presa. Hasta este punto, las conclusiones que se pudieron advertir fueron las siguientes. El desarrollo sustentable en Tancuché, como parte de la Reserva de la Biosfera de los Petenes, no ha sido alcanzado o debidamente alcanzado porque no ha sido atendida la dimensión social del factor humano del desarrollo sustentable. Pero se reconoce que no fue responsable de la reconfiguración de actividades económicas solo la declaración de la reserva, sino que ha sido una cuestión multifactorial que ha venido a reconfigurar las actividades. Porque primero tuvimos el cierre de la hacienda, que los fue llevando a dedicarse a otras actividades, que fue la caza, fue la tala, fue la pesca en el arena.
cómo esta, a través del tiempo y paulatinamente, se ha visto menoscabada. Y luego viene otro momento o otro factor, que fue la creación de la reserva, que impuso una serie de restricciones a la caza y a la tala. Entonces, todos estos elementos han sido los responsables para ir reconfigurando en el tiempo las actividades económicas y la situación en la que se encuentra la comunidad de Tancuché. Además de que esto es posible advertirlo si vemos los contrastes en lo que prometió discursivamente la política pública ambiental y la realidad que vive la población maya de Tancuché. Por un lado tenemos que la política pública ambiental de 1970 a 2016, como dije en un principio, buscó abordar progresivamente o atender progresivamente las tres dimensiones del desarrollo sustentable. ¿Por qué? Para la dimensión ambiental, no solo creó una ley específica en la materia, que es la LEGEPA, y le dio un marco regulatorio particular a las áreas naturales protegidas, sino que además institucionalizó la materia y creó a la CONAM como responsable de ella. En cuanto a la dimensión social, no solo discursivamente por todos lados, en todos los documentos, ves que se habla de la promoción de la participación comunitaria, sino que reconoce a la promoción comunitaria y le otorga todo un capitulado en la ley de la materia. Y en la dimensión económica, además, para garantizarla, se crearon programas ex profeso para dirigir apoyos económicos a las poblaciones insertas en áreas naturales protegidas. Entonces, si vemos solo esta parte de la ecuación, podemos decir que discursivamente la política pública cumplió, pero cuando vemos su implementación, ¿cuál es la realidad de Tancuché? Dista de lo que promete. ¿Por qué? En cuanto a la dimensión ambiental, la creación de la reserva, como ya dijimos, trajo una serie de restricciones a caza y a tala. Y como mencionamos con las conductas que les describí, muchas veces sus conductas encuadran en lo ilegal y clandestino, y otras tantas podrían activar las excepciones a la norma o los márgenes de la ley. Además, en la dimensión social se advirtió desvinculación, pues queda en tela de juicio qué tanto se ha procurado informar y consultar a las poblaciones sobre la información que ronda en cuanto al área natural protegida. Y en cuanto a la dimensión económica, se ha visto la necesidad de diversificar actividades. Y como parte de esa diversificación, han tenido que disminuir actividades primarias e incluir en la diversificación actividades secundarias y terciarias, que resulta contrario a lo que promete un área natural protegida, que lo que busca es promover y impulsar el desarrollo de actividades primarias, es decir, en torno al aprovechamiento de recursos naturales. Y en cuanto a los PROPODES y PET, se advirtió que fueron pues, los menos representativos. 4 de los 19 informantes señalaron haberse beneficiado, y ya vimos que fue pues en distintos grados, no todo les fue igual. Además, en cuanto a los programas, se advirtió también la siguiente tendencia. De nada sirve que se diseñen y existan estos programas cuando no hay que olvidar que la asignación de apoyos no se da por sí sola. Se necesita del trámite y gestión por parte del interesado. Entonces, la población de Tancuché en algunos casos sí se mostró desinteresada porque desconocía el trámite. Entonces acá se pone en tela de juicio cuál ha sido la promoción institucional que se procura con la población y qué tanto interés presenta la población por acceder a estos programas y hacer la gestión. Ahorita vamos a hablar de ello en las recomendaciones. En cuanto a las recomendaciones que podrían interesar un poco todas las situaciones descritas, están las siguientes. Ampliar las oportunidades turísticas de Tancuché. Para realizar esto, vamos a recordar lo que les dije en un inicio, que hablaba del estudio que trajo aparejada la declaración de los petenes como área natural protegida, que señalaba precisamente acciones como las rutas por los cascos de las ex haciendas, que Tancuché fuera ese punto en donde estuvieran todos los servicios, que si bien cuenta con un restaurante, uno es poco visitado, que si bien cuenta con una tienda de artesanías, dueña de la tienda de artesanías nunca ha funcionado. Entonces es necesario materializar ese tipo de acciones, pero todo esto aparejado con los respectivos estudios de impacto ambiental para garantizar pues cuánto turismo es lo que puede recibir la región sin que se vean perjudicados los recursos naturales. Fortalecer los vínculos entre autoridades y la población maya de Tancuché. Sería muy bueno
dar con más periodicidad este tipo de reuniones, pero también que en este tipo de reuniones, además del acercamiento que se espera de la autoridad y que no todo sea con un tercero a partir de la Comisión de Equidad, que también se utilice un lenguaje adecuado a la región, adecuado al español que ellos utilizan o dominan, y que no esté plagado de tecnicismos que los lleve a confusión. Aumentar y dar seguimiento a los recursos financieros PROCODES. En este punto, como acabo de decir, es necesario tanto la promoción institucional que den las autoridades, pero también el interés por parte de la autoridad de seguir estos procedimientos, y para ello también la autoridad tendría que simplificar los trámites, porque muchas veces para hacerlos tienen que viajar a la capital y eso es una merma económica para cualquier poblador. Y tendría también que hacerlo con un lenguaje que no esté plagado de tecnicismos. Muchos me decían, bueno, yo a veces veo los formatos y la famosa frase, yo no soy un hombre de letras, yo no sé cómo llenar ese formato, yo no sé qué decir. Entonces ahí se denota una falta de asesoría también para los que estén interesados en acceder a estos programas. En este punto también se abre una línea de investigación futura, porque sería necesario realizar investigaciones que con base en análisis económicos exhaustivos, aborden la suficiencia o insuficiencia financiera que han tenido PROCODES y PET para los pobladores de áreas naturales protegidas. Reforzar la vigilancia en la reserva. Este es el caso del último incendio que tuvimos el 14 de abril en la región, en donde incluso se abrió el expediente de investigación porque se sospecha que ese incendio fue causado por la caza furtiva, porque los cazadores, para ir acorralando a las presas, pues se les salió de control el incendio. Pero también, en cuanto a este elemento, es necesario integrar a la población, hacerlos responsables y concientizar en el punto de vigilancia y conservación. Realizar gestiones para que la reserva obtenga reconocimiento como patrimonio natural de la humanidad. Las últimas noticias que se tuvieron en cuanto a este punto fueron en el 2015. En el 2015 se hablaba de que se estaba elaborando un expediente de reforzamiento. ¿Qué quiere decir esto? Para someter a trámite o un procedimiento y obtener el reconocimiento, diferentes autoridades lo que hacen es integrar un expediente que tiene, entre otras cosas, estudios, fotografías y todo aquello que justifique un área natural protegida, pues merece este reconocimiento. Las últimas noticias decían que quienes lo estaban trabajando era la CONAM, de mano de la Universidad Autónoma de Campeche. Habría que ver cuál es el estado procedimental en el que quedó esta famosa carpeta de investigación, y promover la gestión de conocimiento científico, como a través de investigaciones que aborden las tres dimensiones del desarrollo sustentable, pero también aquellas que procuren otorgar mayores opciones en cuanto a alternativas económicas que pueda realizar la población de Calpuche, pero en torno al aprovechamiento de recursos naturales. Y pues por mi parte es todo. Pues qué bonito trabajo, creo que da mucho para platicar, pues es un problema muy actual y a mí me hace mucho ruido lo que está pasando en relación con las nuevas propuestas de nivel federal, y definitivamente pues tu trabajo es muy importante. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Yo tengo varias, pero me espero. Adelante. Muchas gracias, me llamo Ameyani. Y bueno, primero felicitarte porque pues es un trabajo que se ve que fue bastante complejo y tienes un excelente manejo de la información. Me quedó todo bastante claro, pero sí tengo muchísimas dudas. Claro. Pero quisiera centrarme en dos puntos. Uno tiene que ver con que pues mencionaste que las entrevistas que hiciste pues fue desde un punto de vista etnográfico. Sin embargo, noté que la dimensión cultural en todo lo que nos acabas de presentar pues estuvo muy poco abordada.
creo que en algunos casos valdría la pena retomar esa dimensión para ver qué tanto está influyendo en tus resultados. Por ejemplo, por decir algo, lo de la diversificación de las actividades productivas, pues sé que la estrategia del campesino, particularmente en la península, pues es esa, ¿no? Justamente tener una diversificación de actividades para no depender solamente de una. Entonces, no sé qué tanto esté influyendo eso en que, o sea, sí estoy de acuerdo en que hay cambios en las actividades que se realizan, pero no sé si en la diversificación en general. De hecho, el punto que dices es muy interesante porque, como cualquier investigación, ¿no? Al ceñirte a un marco teórico, pues hay cosas que desgraciadamente quedan fuera. Una de ellas podría ser la cuestión de la dimensión cultural. Lo que yo hice, no hablé de eso para no saturarnos de información y me fui de lleno de resultados. Yo parto de economía ecológica y ecología política, que palabras más, palabras menos, lo que hacen es abrazar el concepto de desarrollo sustentable del informe Bloomberg y hablan de esas tres dimensiones. Pero como dices, al abordar solo esas tres dimensiones, quien me queda fuera, que valdría la pena también como una línea de investigación futura, es la cuestión cultural, que probablemente a mí me daría las razones más profundas de esta diversificación que se detecta. Y bueno, la otra parte es en la parte de conclusiones, pues justo pones esos dos contrastes, ¿no? De la política pública con lo que encontraste, digamos, la realidad, ¿no? Quisiera saber entonces cuál es el problema, ¿no? Si es, o sea, yo pienso que el problema estaría en la implementación de esas de esa política pública, y la implementación se da a través del programa de manejo, ¿no? De la reserva. Entonces, si exploraste además el programa de manejo. Sí, y de hecho lo que sucede, bueno, o sea, lo mismo, de hecho el programa de manejo estuvo dentro de esta del universo de 221 documentos que igual se analizaron, y todo esto nos llevó de la mano, y creo que le ponía ese comentario de decir que la política pública, o sea, el problema que está teniendo es una aplicación unilateral, sin base consensuada, es decir, que está descontextualizada de la realidad. Entonces, de nada me está sirviendo que, vamos a imaginarnos que sea un checklist, que yo diga, tienes 10 en la ambiental, tienes 10 en la social, tienes 10 en la económica, pero cuando viene la implementación, que es el punto determinado que tú dices, la implementación falla. Y falla porque no está contextualizada su realidad. Sí falla. Bueno, se resumió con Y justo eso último que estás mencionando en la parte de recomendaciones, pensaba también que además de que mencionaste que hay que pues reforzar lo de los programas y poner las actividades turísticas, creo que justamente hace falta que estas estrategias partan de lo local. O sea, yo no sé si, porque esto que mencionaste de cómo nació la reserva y lo que se propuso, yo no sé si eso salió de la comunidad. Entonces, más bien hay que preguntarle a la comunidad qué es lo que ellos quisieran, ¿no? Y de hecho, ese punto que dices que es un punto importante es precisamente el objetivo de la consulta previa a que se declare la energía. Entonces, sí llama mucho la atención que si bien el universo fue pequeñito porque fue una investigación práctica, no puede ser que de 19 informantes solo 3 me han dicho que participaron en las consultas previas. Y ahí es cuando uno dice, bueno, entonces no quedó garantizada esa consulta. ¿Cómo declaraste un área natural protegida si no garantizaste que las personas sean oídas, que sean captados sus intereses, necesidades y beneficios? ¿No los consideraste? Sí, pues ahí entra un comentario que yo estaba pensando, o sea, para mí fue así como horrible. Sí, es horrible. Sí, horrible, porque pues yo trabajando en la conservación biológica, pues sí, yo trabajé en una o dos cosas para la declaración de reserva,
pues ves la parte ambiental y sí, la gente y no sé qué. Pero aquí en el contexto de la península es otra historia, porque tú sabes, la cultura maya es una de las más vivas a nivel Latinoamérica. Entonces, a mí, lo que me pareció más horrible es que me recordó exactamente lo que sucedió con los españoles cuando llegaron acá. O sea, otro idioma, y nosotros pues a ver si lo entendían, a ver si la Malinche hacía buena traducción o no, y encima pues ellos no tuvieron más que acatar las nuevas normas, ¿no? Y encima borrar sus necesidades culturales porque pues ya no había espacio, no hay cabida ni para se ellos. les preguntó, ¿no? Entonces esa fue la parte que me pareció. De hecho, ahorita que haces ese comentario también llamó mucho la atención en las entrevistas y los relatos que hacían. La gente no hizo más que abrirme las puertas de su casa haciéndome este comentario. ¿Cómo quisiera que así como vienes tú, y me lo decían, aunque sea para después, así me lo ponían, aunque sea para después, que así como vienes tú, viniera a las autoridades a hablar conmigo? Porque a mí nadie me ha preguntado qué necesito. Sí, entonces esa es la parte, como dices, no se contextualizó prácticamente ni nada en la reserva, pero si en una etnia tan viva y tan importante hay 100 personas que participan, o si es 100 personas o 200 toda la comunidad, no todas participan, pues si sale una estadística, ¿cuántos aprobaron esto? Pues por supuesto que ellos van a hacer el punto 0000000. Entonces, pues está muy grave y por lo tanto tu trabajo es muy importante. De hecho, también en que preparé la presentación, y digo, la tesis, alguien bien me lo dijo, no es un producto inacabado, siempre vas a ir encontrando más cosas. Me llamó la atención en el caso que mencionaba de las generaciones más jóvenes que deciden emplearse fuera, hombres, albañiles, mujeres en la manufactura y otro tanto de plano, muchos hijos de informantes, se van a trabajar a la capital de lo que sea. Entonces, pues yo me ponía a pensar, si esto no se atiende, en unos años, ¿qué va a ser por los fantasmas? O sea, sí hay una cuestión ahí que de no ser atendida sí podría traer consecuencias en cuanto a despoblar una comunidad. Ahí lo que queda es la organización, ¿no? Sí. Que la comunidad entre ellos se hagan fuertes y hacerse escuchar. ¿Algún otro comentario, pregunta? Comentarios. ¿Queja? ¿Alguna queja? Sí. Me resuena mucho porque me hace muy interesante su investigación, sobre todo porque aparte de vivir en un ambiente sano, el derecho al medio ambiente, que es un derecho humano, también converge en diferentes tipos de derechos humanos, y veía exactamente que hay niños, el derecho de la Convención sobre el Derecho del Niño, la Convención sobre las personas, bueno, hay un proyecto de convención sobre las personas adultos mayores que México no ha firmado, pero digo, bueno, hay gente vulnerable, mujeres y personas indígenas. Me suena mucho que hay cuestiones que podrían tirarse porque existen una jerarquía normativa de orden superior, el convenio 169 de la OIT. Bueno, en este caso, este convenio habla acerca de cómo la población debe vivir y cómo el Estado tiene la obligación de respetar no solo la consulta previa, y eso creo que hay una gran equivocación de los servidores públicos. Y digo, bueno, yo hago una consulta previa y me lavo las manos, pero se olvida también que la convención habla acerca de las tierras, ¿no? ¿Quiénes son dueños de esas tierras? Y la convención reconoce, aunque esté contraria a la Constitución, que dice que la Constitución que las tierras son de México y regala las tierras a cualquiera, pero la Convención Internacional puede inaplicar la norma constitucional porque es de jerarquía superior. Y en este caso reconoce que las tierras son de los mismos pueblos indígenas.
y por eso tienen derecho a ganarse, derecho a poder decidir qué hacen con estas tierras. Y no solo una consulta previa, sino creo que el Estado, para poder controlar a las comunidades indígenas, porque una de las ideas del Estado por José Vasconcelos era crear la raza cósmica, deshacernos de todos aquellos indígenas para crear una raza única y superior, las grandes ideas de la revolución, ¿no? Pero en este caso la riqueza cultural que hay, que la Convención reconoce que el Estado debe garantizar esos derechos humanos, que son derechos humanos generales, no solo para los pueblos indígenas, sino para todos los mexicanos. Creo que no va solo la consulta previa, creo que debe mirar más allá del servidor público, no debe hacer estas cuestiones de políticas públicas de que en su escritorio el gobernador dijo, bueno, se me ocurrió esto, voy a declarar una reserva ecológica, ¿no? Llego con las personas, intento controlar, y la forma de controlar es que yo ya tengo preestablecido un comisario ejidal, que es el que toma las decisiones. Y no siempre las decisiones del comisario ejidal son las decisiones de la comunidad. Muchas veces venden tierras del ejido porque son tierras de todos. Y cuando vemos ya hay un gran problema, como hay aquí en Yucatán, de que se están vendiendo tierras de gente que ha vivido ahí por muchísimos años. Mi pregunta va un poquito, porque sé que eres abogada, ¿no? Un poquito más allá. ¿Qué crees que se podría hacer jurídicamente? Sabemos que tenemos el juicio de amparo para poder votar ciertas cuestiones que van en contra de los derechos constitucionales, los derechos humanos establecidos en las convenciones, ¿no? ¿Cuál puede ser el mecanismo jurídico que podríamos llegar a la Corte Internacional para que la comunidad tenga más presencia en ellos mismos, ¿no? Y que el Estado empiece a respetar las decisiones de la comunidad? Fácil. Ahí te va. El antecedente directo, es como que el origen de todo esto, de la famosa consulta previa, la tenemos precisamente en el convenio 119 de la OIT, pero hay una laguna gigante, porque al día de hoy no hay oficialmente diseñado un procedimiento, un lineamiento, un criterio de cuál es el procedimiento paso a paso que se debe de seguir, para lo que acabas de decir, para garantizar que siguiendo ese procedimiento se incluye a las comunidades, porque si no, cada quien lo hace a su modo, ¿ya? Y además, perdón, es que estuviste hablando, saqué varios puntos que me gustaría comentar. El problema es incluso histórico. Tenemos que para las áreas naturales protegidas, cuando empezaron en México con el desierto de los leones, tenemos que ¿qué sucedía para declarar esas áreas naturales protegidas? Se limitaban a la ley de expropiación. Y la ley de expropiación lo que hacía era expropiar estas tierras por causa de utilidad o interés público. ¿Qué quiere decir? Justifico o pesa más el interés público que tu interés particular de tu tierra, entonces contrarruizo, la quito, y en teoría debe de haber una contraprestación por haberte quitado esa tierra. ¿Qué sucedió en la práctica? Y es por eso que también surge en el EJEPA, y dice la iniciativa. En la práctica es que las primeras reservas en México fueron a través de expropiación por causa de utilidad pública, y la realidad es que nunca fueron pagadas. Entonces eso pues fue un desalojo prácticamente de tierras. ¿Qué sucede con el EJEPA? Con el EJEPA lo que se hace es que se deja intacta la propiedad. Yo no te puedo quitar tu tierra, pero ¿qué es lo que hago? Le pongo restricciones al derecho de tu aprovechamiento de recursos naturales. Entonces, aquí es donde surge la pregunta. Resulta peor y no. Uno. Y número dos, insisto, no podemos seguir hablando de consulta previa o consulta pública de la manera que se le quiera poner si no existe un mecanismo legal que al día de hoy me diga a mí cuál es el procedimiento oficialmente que se debe de seguir. Cada quien hace sus consultas públicas, como quiera, puede y no debe. Y eso es lo que está sucediendo, que no se está garantizando que
que hayan sido realmente escuchadas las voces de las poblaciones indígenas. Como tú dices, pues hacen 2, 3 reuniones, pasan lista, dicen que sí fueron oídos, pero realmente no hay una garantía. Yo le votaría más por ya implementar, hacer un diseño oficial, estandarizado a las necesidades de cada estado, de cada comunidad, porque si no quedan descontextualizados y suceden estas realidades. Digo, nada más para abundar, ¿no? Que también en las comunidades tampoco son homogéneas, ¿eh? Aguas, hay que dejar de pensar en eso, porque no todas las comunidades ni están interesadas en la conservación. Por ejemplo, en el mismo Tancuché, hace poco llegó estos de los aerogeneradores, y gran parte de la comunidad quiere poner generadores. Entonces, aguas con pensar de que todos piensan en la conservación, o aguas con el discurso del buen salvaje. Aguas, o sea, sí hay que tener una mirada crítica, y que pues cada uno tiene intereses diferentes, ¿no? Por ejemplo, también en cuanto a lo que es la caza, la tala, ¿no? La caza allí en Tancuché se sigue haciendo debatida, y hay muchos de los cazadores que en una semana sacan 3, 4, 5 venados por persona. Entonces, digo, sí hay sus asegúnes, ¿no? En cuanto a las poblaciones, ¿no? A las comunidades. Digo, este es Tancuché, pero en general, ¿no? A mí lo que me sorprende ahorita con tu trabajo, muchas felicidades por lo que están haciendo y lo que mencionó Yusik. Y cuando vas a las comunidades, que tú muy bien mencionas que no son iguales, pero una comunidad que no se organiza, las fuerzas externas, llámese como sea, llámese a través de los mecanismos esos que están metiendo ahora, energía eólica, paneles solares, y que están llegando y los ponen, y que les venden el discurso de que son energías limpias y todo esto, y que se están dejando usar también los terrenos para eso. Aunado a todo lo que tú mencionas, algo que es muy relevante, y vuelvo a mencionar, es la falta de organización de las comunidades. Cuando no se organizan, los procesos de fuera vienen y las despedazan, porque o vienen con este proceso de que vamos a hacer una consulta a ver qué les parece, que nada más es un circo, maroma y teatro para ver quién se lo cree, porque en realidad ni les interesa realmente lo que piensa la comunidad, porque si hubiera trabajo de comunidad es para que estuvieran ahí día y noche, hasta que levantaran un estudio de impacto, estudios realmente que vayan encaminados a elevar los niveles de vida primero, y luego todo el contexto de reservas y demás de cuidado. Pero en realidad yo creo que la universidad tenemos un papel muy relevante. Ya no nos queda el hecho de decir, pues mira, no están organizados y pues van a llegar de fuera y está pasando esto y está pasando lo otro. Creo que tenemos que trabajar ya dentro de las comunidades, no en el sentido de devastar y ir a hacer o inventar el hilo negro, no, simplemente con el objetivo de hacerles ver los peligros que están viniendo desde fuera, y que si ellos no se organizan para saber qué es lo que quieren, ahora si quieren paneles solares porque les pagan renta por eso, que ha pasado ahora en las regiones donde se metieron los paneles solares y les están pagando, la mitad del pueblo dijo que sí, la otra mitad dijo que no. Entonces ellos, en su búsqueda esta de estar no poniéndose de acuerdo, metieron los paneles y ya están. Y la gente que no está de acuerdo pues se aguanta, porque no hubo estos acuerdos en qué hacer, en el sentido de una decisión general. Entonces, bueno, yo creo que la función de la universidad no para aquí, el trabajo que tú hiciste es muy importante, muy bueno, pero no para, no te quedas con un nudo en la garganta cuando regresas de las comunidades, porque no sabes ni por dónde vas a regresar ni qué hacer. Pero creo que lo claro aquí es, si se va a regresar, que tenemos que regresar,
porque no nada más sencillamente te abrieron la puerta y te dijeron que Y adiós, que no no, regresas. y ahí nos vemos, sino que tenemos que regresar a hacer todo el trabajo, ahora sí, de decir, bueno, las cosas están así, sería conveniente que se reunieran, si quieres hacemos una reunión en tal lugar y ahora sí platicamos de los temas. Tal vez sería un punto de despegue, porque si no lo están haciendo por sus propios elementos que pueden tener allá dentro de pugna, pues simplemente Sí se ve, o sea, desencadenar algún proceso de unión. Sí se No sé ve. si esto fuera posible. no, sí se percibe que realmente hay mucho interés, pero no saben ni cómo ni dónde empezar. Lo que necesitan es orientación. Orientación, yo creo que desde el llenado de su solicitud para hacer un proyecto y hacer funcionar, ¿por qué no?, un grupo que solicita apoyos. No puede ser posible el ejemplo de la tienda de artesanías, que nunca funcionó. Si ya tuve ese primer momento y ya recibí los recursos, ¿por qué como grupo, caray, no volver a solicitar? Muchas veces yo no creo que sea tanto falta de interés, sino también desconocimiento, falta de orientación de quien los guíe. Sí, me permito comentar que es una diferencia cultural abismal y ellos no han tenido oportunidad de avanzar con toda la decepción. A nosotros nos cuesta, ¿no? Chispas, el año pasado había la mitad de coches en Mérida, ¿no? Ahora, ¿cómo le hago, no? Pero, o sea, si a nosotros nos cuesta, pues a ellos, yo creo que ni lo pueden creer. Entonces, sí, falta mucha gestión, ¿verdad? Que desde la carrera egresados de acá se pongan la pila. Pero entonces, yo ayer, justamente ayer en las noticias, habló un señor que dio de una cosa que yo ni sabía que existía, que es, creo que Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Sí, ese que Era el CDI. Ah, Sí, ese es. bueno, pues yo no sé si ellos, La comisión. se supone, porque el Señor está celebrando, porque, es que ahora sí los pueblos van a ser escuchados, y no sé qué. Pues ese es el tipo de instancias que en teoría tendrían que estar haciendo esa chamba, ¿no? De hecho, ahorita que comenta el caso de CDI, ahora Instituto para los Pueblos Indígenas, regresamos otra vez a los contrastes de lo que hay en papel de política pública y la realidad. Se emitió, no recuerdo el año, pero es la recomendación 26, CNDH emite una recomendación que desde el punto de vista jurídico, les puedo decir que no más bello que habla, es una oda al por qué se necesita beneficiar a las poblaciones indígenas que habitan áreas naturales protegidas. Se hace un énfasis tremendo en que no solo basta en haber emitido un programa de conservación y manejo, sino que es necesario hacérselo llegar, pero ¿de qué manera? Conjuntas, con capacitaciones, para que ellos entiendan cuáles son las actividades que pueden hacer, que no pueden hacer, cuáles son las opciones alternativas que tienen. Es bellísimo ese documento, también fue parte del análisis. Pero regresamos a lo mismo, que es una persona que muy bien, ¿no? Analista de textos jurídicos como yo, desde su computadora, pero ¿cuál fue el impacto de la realidad? Una recomendación no tiene coercitividad, es nada más como un jalón de orejas a la autoridad de decirle, mira, deberías de hacer eso. Y lo que se pidió en la recomendación es que se actualizaran todos los programas de conservación y manejo, todos. Fue tremenda la recomendación de la CONAM. Y no solo eso, que aquellas áreas naturales protegidas que todavía no tenían los programas, que los escribieran. De la mano también se trajo aparejado la recomendación de que hubieran estas orientaciones, estas reuniones. Fue tremenda la recomendación, de lo más bonito que le dio jurídicamente. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál fue el impacto? Pues es que es un poco injusto también, porque ahora que ellos quieren crecer, resulta que está toda la parte de reserva y de que conserva y todo, ¿no? Entonces es como a los pueblos pobres, ¿no? Que les dicen ahora, a ver, espérate, pero tú ya no creces, porque ya crecieron aquellos y devastaron la mitad del planeta. Así que ahora los que quieran crecer, no, tienen que ser sustentables. Entonces lo mismo pasa ahora con estas comunidades. Resulta que ahora el rollo es sustentable, es todo, y ellos tienen que vivir
O sea, si van a matar 7 venados para comer, oye, pues resulta que, pues me disculpas, pero tienen que comer primero Bajo la antes de premisa de la reservar, necesidad. antes de saber si todo está verde, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que los retos son ahí muy fuertes, ¿eh? En el sentido de lo que están viviendo ellos, y hay un montón de injusticias, ¿eh? El tipo de la pesca, les quitan parte de la pesca, que porque la veda, que porque no sé qué, entonces no pescas, oye, pero si es la manera en cómo como, ¿no? Entonces, hay una situación muy compleja lo que está pasando con ellos, porque nosotros pensamos que deben ser sustentables cuando ellos lo que quieren es seguir comiendo de sus recursos y seguir viviendo como vivían, ¿no? Porque históricamente han dependido de los recursos naturales Claro. que les provee ese espacio que de un tiempo para acá se declaró reserva. Bueno, y que también históricamente está súper documentado que el manejo que hacen es muy sustentable. Entonces, en teoría no habría que cambiar nada. Yo sí estoy también, o sea, no hay que cambiar nada porque es sustentable en general, pero también sí estoy de acuerdo con Miguel, porque definitivamente hay gente que culturalmente la cacería de venado está, ¿no? Hacen un rito X, Y, Z tiene, ¿no? Y un seminario aquí muy interesante de la importancia que sí, culturalmente también habría que reforzar esa parte aquí, ¿no? Insertar esa parte es muy importante, pero a estas alturas esa parte cultural del venado antes era indispensable, porque con un huracán se aislaban los pueblos más que hoy, no había caminos, la gente tenía que comer venado, porque Escuintla no comía carne, ¿no? Pero en estos días yo le regalaría 20 gallinitas ahí, órale, pues quieren proteína, ahí está. Y eso lo hacen muy bien también, ¿no? Entonces, yo sí creo que también hay gente que dice, y bueno, creo que todos aquí sabemos que parte de la cultura maya es así son las cosas. Sí. Entonces, yo creo que esa parte cultural o genética, no sé, sí hay que considerarla. Hay que considerarla, porque dicen, mi abuelo cazaba 20 venados al mes, yo voy a cazar 20 venados, aunque ya vendo la carne, porque también eso ya, porque les pagan bien, ¿no? Entonces yo creo que esa parte también es cierto, o sea, hay gente que definitivamente no tiene interés en las reglas, y sí se escudan en esas culturas, y ellos mismos dividen a la comunidad, porque yo me he encontrado casos de, no, pues es que yo quiero conservar, pero mi hermano ya me vino a amenazar porque quiere que tumbemos todo, o sea, eso existe, ¿no? Incluso hubieron varios informantes. Tienen un programa que es como el monitoreo de la conservación, en donde el comisario Gilar, junto con otras personas, se instalaron cámaras en diferentes partes del ejido, supuestamente para monitorear, pues, si alguien está cazando, pues, en casa, ¿no? Y cualquier otra actividad que se le interese. Y todos estos informantes nos dijeron que sí, que checan las cámaras cada 15 días, pero que si en las cintas aparece que alguien cazó y consideras que esa persona está cazando porque no tiene otro medio para hacerse de recursos y subsistir, borran de la cinta y entonces ya entregan la otra versión de la cinta a las autoridades. Bueno, pues Son también- testigos. ¿Cómo les dices que no? Exacto. Están conscientes de que están apoyando. lo están apoyando, o sea, entre ellos se protegen. Bueno, yo quería comentar justo con eso que están diciendo. Bueno, por un lado, recalcar la importancia de la evidencia, porque, digamos, se pusieron dos posturas, ¿no? Por un lado, que parece que es sustentable el aprovechamiento que se hace, pero, y por otro lado, que se ha visto que hay una extracción muy grande y que podría no ser sustentable, pero no hay nada, ninguna evidencia, digamos, científica que respalde ninguna de las dos versiones, ¿no? Entonces, digamos, el decir que hay una extracción, que yo he visto que una persona puede cazar 7 venados,
no sé si sea como suficiente para decir que no está siendo sustentable su cacería. Entonces creo que la evidencia sería muy importante y no sé qué tanto se debería de tomar en cuenta, por ejemplo, en las decisiones de política pública, ¿no? Que es el tema que estamos tratando. Sí, porque en ese caso, puedo decir que todos los 221 no hay especificación precisa en cuanto a un criterio. ¿Y qué es lo que dice la lógica o sentido común de todos? Para que yo pueda saber si lo que estás cazando es o deja de ser sustentable, pues primero tendría que saber cuál es la población total y sacar una proporción. No hay. Pues sí hay estudios de eso. Y sobre este comentario de que la cultura maya es, digamos, muy cuadrada, pues no sé qué tanto se podría calificar de esa manera. Yo pensaba, bueno, por ejemplo, a mí me encanta comer tortilla, ¿no? Y tal vez alguien externo diga, pues ¿por qué si tanto te molesta que haya maíz transgénico no dejas de comer maíz y ya? Y yo podría decir, bueno, o sea, yo como maíz porque es parte de mi alimentación, porque lo necesito para hacer mis actividades, pero hay algo más detrás, ¿no? Entonces, quizás en el caso del venado, como mencionaba, pues también pasa lo mismo, ¿no? O sea, no es que sea cuadrado, sino que forma parte ya de esa, pues de esa herencia desde hace miles de años, ¿no? Sí, el asunto es que es muy arraigado. Muy arraigado. Si el cuadrado se refería a... Sí, a eso. O sea, es un arraigo y es porque la cultura es muy viva. Pero aguas, o sea, otra vez, ¿no? Generacionalmente tú puedes hacer un discernimiento en cuanto a los abuelos, cuál era la relación que tenían con el venado a la que tienen los nietos. Tú platicas con la gente y ellos te pueden decir, mira, antes de que yo case el venado tengo que pedir permiso a los señores del monte, entonces ya tengo chance de cazar venado. En cambio los jóvenes lo que hacen, no, ¿qué es lo que necesito? Dinero. ¿Qué hago? Batida. Y en la batida no tiene que ver el cuidado del monte o esa cosmovisión que tiene que ver con el venado. Entonces, también hay que ver que generacionalmente hay una dinámica, pues. Sí, claro, aunque también creo que habría que explorar las razones, ¿no? Justamente creo que por ejemplo, la instalación de la reserva y de estas restricciones y estas regulaciones gubernamentales, pues han incidido en la relación que tienen que tenemos las personas con nuestro entorno, ¿sí? Entonces, quizás esa relación se ha visto afectada ahora con los jóvenes, ¿no? Que tal vez, por ejemplo, podríamos decir que creo que es algo que ahí sucede en varios lugares, ¿no? Que la educación y esta inversión de tiempo que pues ahora tenemos todos de acceso a la educación, pues ha disminuido ese tiempo que pasan los jóvenes tal vez en la milpa o en el monte, ¿no? Y entonces hay una desvinculación con estos elementos de la naturaleza, que probablemente, entonces hay una separación, ¿no? Es una brecha generacional. Una brecha justamente entre los abuelos y los nietos. ¿Ibas a comentar algo? No, que en realidad esa brecha generacional es muy importante porque lo que se está dando ahora, en el caso de mis alumnos, es que hacen su carrera, terminan y el 80% quieren regresar a su pueblo, ya preparados para poder hacer algo en el pueblo, pero es bien fuerte porque no tienen el ingreso que pueden tener en una ciudad o que pueden tener yéndose a otro lado. Sin embargo, muchos de ellos me han comentado, no importa, quiero llegar a las milpas de mi familia y empezar a ver si cultivo
no maíz, si cultivo otra cosa o aparte maíz. Pero me lo han comentado, o sea, hay muchos jóvenes muy conscientes de que la brecha generacional se abre, pero que también tienen la conciencia ahora distinta de llegar al pueblo a hacer algo que ayude a cambiar el entorno del que ellos emergieron, ¿no? Y eso es algo muy importante. Por un lado es la brecha y por otro lado el querer reforzar lazos. Y créeme que muchos jóvenes oyen a los abuelos, están conscientes de que hay un proceso de cosmovisión, están con todo ese rollo, pero si tienen que matar un venado para una situación, incluso hasta para comprarse un celular, lo van a matar y no le van a preguntar al abuelo. A lo mejor hacen algún rollo ahí medio cosmo así rápido, pero vamos, el proceso en que ellos están viviendo se están enfrentando a una situación que no se enfrentaron los abuelos. Exactamente, así es. Exactamente, pues ha sido muy enriquecedor tu trabajo, muchas felicidades, ojalá que se le dé seguimiento, como bien dice la doctora Alba, y pues nos encantó tenerte a ti aquí, así es de que te entregamos tu constancia, que dice así: el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga la presente constancia a Cielo María Ávila López por compartir sus conocimientos y experiencias en el Seminario Permanente de Biología, Patrimonio Biocultural y Diálogo de Saberes, con el tema La Política Pública Ambiental en Tancuché, Reserva de la Biosfera de los Pepenes, Discursos Disociados, llevado a cabo en esta sede, 25 de julio, firmado por nuestro director Adrián Julián. Muchas